¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hoy es el día jueves 28 de mayo del año 2020. Hoy vamos a ver la clase número 10, la clase número 10, con el seminario correspondiente. Lo que vamos a charlar un poquito sobre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Es decir, a ambos se los conoce como ácidos nucleicos. Y después vamos a charlar dos o tres palabritas de una utilidad de esto. ¿Cómo lo utilizamos nosotros esto? A través, por ejemplo, se los adelanto, de algo que está muy en boga, que es la reacción de polimerasa en cadena. Yo, además del video este que les mando por YouTube, les voy a mandar material impreso y les voy a mandar un cuestionario, ¿no?, con preguntas que ustedes tienen que responder. Y también les voy a mandar videos suplementarios donde se explica muy bien, con mucha facilidad y mucha claridad, la estructura del ADN y la estructura del ARN. Y también un video que está muy lindo, que explica todo el proceso de cómo actúa la polimerasa. O sea, paso a paso cómo se hace la reacción de polimerasa en cadena y para qué sirve, para qué nos es útil en biología la reacción de polimerasa en cadena. Bueno, entonces vamos a entrar en tema. Vamos a empezar a hablar del ADN, es decir, uno de los ácidos nucleicos, es decir, el ácido desoxirribonucleico. Bueno, entonces ya lo dijimos en clases anteriores, y lo repito, que el ADN es la molécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que van a generar las proteínas vitales para el funcionamiento del organismo. El ADN, o DNA por sus siglas en inglés, o sea, nosotros decimos ADN, ellos dicen DNA, son siglas para el ácido desoxirribonucleico y tiene como función principal el almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinadas características en segmentos denominados genes, o también en segmentos denominados genes o empaquetada en cromosomas. El ADN transcribe la información de las secuencias de aminoácidos en el ácido ribonucleico para que estas instrucciones puedan salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas, que se van a encargar de traducir la información para crear proteínas, es decir, cadenas de aminoácidos. Ya sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos enlazados uno con otro a través del enlace peptídico. Podemos decir entonces que el ADN es codificante y podemos decir también que el ARN es no codificante, pero trabajan juntos para la transmisión de la información genética. Este concepto es muy importante. El ADN es codificante, el ARN no codificante, pero ambos coinciden y trabajan juntos para la información genética. El ADN comenzó a ser estudiado allá por 1868 por Friedrich Miescher, que denomina junto con el ARN, que los denomina junto al ARN como ácidos nucleicos. O sea, es el que se encarga de denominar al ADN junto con el ARN ácidos nucleicos. La descripción del ADN fue publicada por primera vez en 1953 por James Watson y Francis Crick. Ambos ganaron, no nos olvidemos, ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Bueno, este descubrimiento transformó la ciencia, fue un cataclismo positivo.
cuanto a las características del ADN, tenemos que decir que la principal característica del ADN del ser humano, en su estructura de tiene una estructura de doble hélice denominada helicoidal. O sea que es la principal característica del ADN del ser humano. Tiene una estructura de doble hélice que se llama estructura helicoidal. Vieron que se representa así, ¿no? Como una toda espiralada. ¿Dónde se ubica el ADN? ¿Dónde encontramos ADN? En las células procariotas, que no tienen un núcleo celular definido, el ADN se encuentra en el citosol, junto con otros elementos que flotan en ella. Por lo tanto, su replicación es inmediata. Es decir, no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la información genética en el momento de la división celular. En cambio, en las células eucariotas, como las que tenemos nosotros, con núcleo celular definido, el ADN se encuentra ubicado en el núcleo de la célula. Y existen dos formas en que el ADN transmite la información genética en su interior. Antes de la división celular, esta se replica y es empaquetada en otras moléculas y proteínas, formando una molécula más grande denominada cromosoma. Entonces, de esta manera, durante la mitosis, las dos células hijas que se forman llevarán una copia del ADN original. Y luego hay que mencionar la traducción o síntesis de proteínas. La información de las secuencias de 3 bases nitrogenadas, que se llama codón, que determinan las funciones de las proteínas del ADN de cada organismo, necesitan del ácido ribonucleico mensajero para viajar seguros, o sea, necesita el ácido ribonucleico mensajero para viajar seguros hacia afuera del núcleo. ¿Y hacia dónde van? Van hacia los ribosomas. Si nos podemos preguntar, ¿cuáles son las funciones del ADN? Bueno, en principio tenemos que decir que el ADN se caracteriza por cumplir dos funciones fundamentales. Una de ellas es la replicación y la otra es la expresión. Vamos a hablar primero de la replicación. ¿Por qué digo replicación? Porque debe ser capaz de replicarse. En este sentido, una cadena de ADN que contiene 2 hebras de información que podrá replicar en otras 2 cadenas dobles. Esa es la replicación. Y en cuanto a la expresión, debe ser capaz de usar la información para expresar las características hereditarias o para codificar las proteínas para el funcionamiento adecuado del organismo. Esas son las 2 funciones del ADN. Con respecto a la estructura del ADN, tenemos que decir que el ADN es una macromolécula con una estructura de doble hélice, que recién hablamos, ¿no? La doble hélice característica. Las 2 hebras que forman el ADN van en sentidos inversos, unidas por bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Un profesor mío que era tanguero las identifica, para acordársela, las identificaba con el nombre de tangueros. Decía adenina, timina, citosina, guanina, Antonio Tormo Carlos Gardel. Esto es una anécdota. Entonces, es por esta razón que se suele denominar a la estructura del ADN es como una escalera al revés o una escalera invertida, porque es una doble hélice y con todos escaloncitos.
Esos escaloncitos son adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina. Entonces otra pregunta que se hace la gente, ¿cuáles son las partes del ADN? En principio tenemos que decir que el ADN está formado por desoxirribonucleótidos, ¿no? O sea, que son cadenas de nucleótidos donde cada unidad a su vez está constituida por tres partes. Primero, hay una molécula de azúcar con 5 átomos de carbono. ¿Cuál es esa molécula de azúcar? Es la desoxirribosa para el ADN y la ribosa para el ARN. Segundo, hay un grupo fosfato. Y tercero, hay 4 bases nitrogenadas, que serían adenina, timina, citosina, guanina para el ADN, y para el ARN sería adenina, guanina, citosina, uracilo. Es decir, tienen en común adenina, guanina, pero el ARN tiene citosina y uracilo en vez de citosina, timina. Perdón, adenina, timina, citosina, guanina. Perfecto. Y el ARN es adenina, guanina, citosina, y en vez de timina es uracilo. Me equivoqué yo. Difieren en el ADN y el ARN difieren en el uracilo. Me había equivocado yo en la expresión. Vamos a hablar un poquitito brevemente, porque ya lo hemos hecho en otros seminarios. Vamos a hablar un poquito de la replicación del ADN. La replicación del ADN ocurre antes de que la célula se divida y consiste en la obtención de copias idénticas de la información celular, fundamental para su transferencia de una generación a otra, constituyendo así la base de la herencia. ¿Se acuerdan que en clases pasadas hablamos de las leyes de Mendel, que es el gran precursor, ¿no? Muy bien. Tenemos que decir también que el ADN enrollado, que se conoce con el nombre de cromosomas, se desenreda por acción de una enzima que se llama topoisomerasa, para que luego actúa otra enzima que se llama helicasa con H. Esta enzima helicasa lo que hace, rompe los enlaces de hidrógeno de las bases nitrogenadas, es decir, de adenina, timina, citosina, guanina, para separar las dos hebras. Entonces ya la cadena formada por 2 hebras está separada. Cada hebra tiene una direccionalidad y cada extremo se denomina 5 y 3', siendo que es sólo posible agregar nucleótidos en el extremo 3', o sea, la dirección de alargamiento de la cadena siempre será 5', 3'. O sea, solamente el alargamiento se puede hacer el enganche en 3', en la posición 3', en la cadena hidrocarbonar. Tenemos que decir también que los nucleótidos que se emparejarán con la información de una hebra serán agregados por el ADN polimerasa en la dirección 5'3 sobre las bases hidrogenadas. Adenina siempre se une con la timina y la timina siempre con la adenina, y las guaninas siempre con las citosinas y las citosinas siempre con las guaninas. Eso ya está establecido. Y así se lleva a cabo la replicación del ADN.
que ya lo hemos charlado en otras clases. Y también hay que decir dos palabritas, de la replicación del ADN. Tenemos que decir que la secuencia de nucleótidos establecida en una hebra de ADN se transcribe a un ácido ribonucleico mensajero. La transcripción del ADN al ácido ribonucleico mensajero, la transcripción del ADN al ácido ribonucleico mensajero correspondiente es parecido al proceso de replicación del ADN, en el sentido de la asociación de las bases nitrogenadas. O sea que las bases nitrogenadas, adenina, se unen con las uracilo y las timinas siguen uniéndose a la adenina. Y las guaninas siempre con las citosinas y las citosinas siempre con las guaninas. Terminada la transcripción, el ácido ribonucleico mensajero correspondiente transportará la información hacia los ribosomas para comenzar con la traducción y síntesis de proteína. Entonces hemos hablado de unas cuantas cosas. Hemos hablado de la replicación del ADN, de transcripción del ADN, replicación y la transcripción del ADN. Así como corolario de la parte de ADN, tenemos que decir que el ADN y el ARN son ácidos nucleicos y juntos se encargan de mantener, replicar, almacenar y transportar la información genética que define a cada ser vivo. Gracias a esta información, las características únicas de la especie. El ADN significa, ya lo dije, sintetizando, ¿no?, ácido desoxirribonucleico. Posee un azúcar, que es la desoxirribosa, estamos sintetizando su base nitrogenada, que está compuesta por adenina, citosina, guanina y timina, y se caracteriza por poseer dos hebras enrolladas juntas para formar una doble hélice. Ese es el ADN. Y el ARN, es el ácido ribonucleico, contiene azúcar, como azúcar a la ribosa, y su base nitrogenada está formada por adenina, timina, guanina y uracilo. Y se compone de una sola hebra. Repito, el ADN son dos hebras y el ARN es una sola hebra. A pesar de ello, podemos decir en general que ambos ácidos tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos compuestos por azúcares, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El ADN podemos decir que es la cadena, el ADN podemos decir que es la cadena helicoidal que contiene la información genética para la síntesis de proteínas en cada organismo. Se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o división celular, que es la fase preparatoria para que las células hijas tengan cada una copia exacta de ADN original. ¿Se acuerda que ya de esto hablamos cuando charlamos el tema meiosis? En cambio,
un gen. Bueno, continuamos. Como les decía, en cambio un gen es un segmento de la cadena de ADN que define o expresa una determinada característica hereditaria. Y para terminar la parte de ADN, tenemos que decir que hay dos ADN. Está el ADN recombinante y el ADN mitocondrial. El ADN recombinante o recombinado, como le dicen algunos, es una tecnología de recombinación genética. Es decir, identifican genes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa identificar genes? Identifica segmentos de ADN que expresan determinadas características de un organismo. Luego los combinan y crean nuevas secuencias. Es por ello que esta tecnología también se la llama ADN in vitro. Ese es el ADN recombinante. Y el otro es el ADN mitocondrial, como su nombre indica, están las mitocondrias. Entonces el ADN mitocondrial es un fragmento de ácido nucleico en las mitocondrias. Es eso. El material genético mitocondrial es heredado exclusivamente por la parte materna. El ADN mitocondrial fue descubierto por Margit Nass y Sylvan Nass empleando un microscopio electrónico y un marcador sensitivo al ADN mitocondrial. Ya recordemos, ya lo vimos en clases anteriores, que las mitocondrias son pequeños organelos o orgánulos, como quieran decirlo, dentro de las células eucariotas, con el fin de producir energía para que la célula cumpla con sus funciones. No obstante ello, cada mitocondria tiene su propio genoma y su molécula celular de ADN. Pues esto que hemos charlado ahora es como un resumen de todo lo que hemos visto de ADN en clases anteriores. Y ahora les voy a hacer también un pequeño resumen sobre el otro ácido nucleico. ¿Se acuerdan que hablamos? El ácido ribonucleico. Entonces, muchos se preguntan, ¿qué es el ácido ribonucleico? El famoso ARN es el ácido ribonucleico. Que es en sí, es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN, o sea, traslada la información genética del ADN, con el fin de sintetizar proteínas según las funciones y características indicadas. El ARN, o sea, el ácido ribonucleico, está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. Ya dijimos también que mientras que el ADN son dos cadenas, el ARN está compuesto por una sola cadena simple, que en algunas ocasiones puede duplicarse, pero si no, generalmente el ARN es una cadena simple. Está conformado el ARN por nucleótidos unidos para formar cadenas. Cada nucleótido está constituido por un azúcar, que en este caso es la ribosa, el otro era la desoxirribosa, ¿se acuerdan? También tiene un grupo fosfato, igual que el otro, un grupo fosfato, y 4 bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, uracilo, citosina. El otro era adenina, timina, citosina, guanina. Esto es adenina, guanina, uracilo, citosina. Entonces el ácido ribonucleico, el ARN, transporta la información genética del ADN para la síntesis de las proteínas necesarias. Es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN. El ARN entonces copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis de proteínas. El ARN comenzó a ser estudiado ya en 1868 por Friedrich Miescher y
fue la primera persona, este mismo señor que nombramos hace un rato, fue la primera persona en investigar el ADN y promover el estudio de los ácidos nucleicos. Nosotros decimos ARN, los americanos en inglés dicen RNA, ¿eh? Por algún trabajo puede figurarse. Bueno, vamos a hablar de los distintos tipos de ARN que existen. Uno es el ácido ribonucleico mensajero, conocido en el barrio como ARN codificante. Posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar proteínas. Luego está el ácido ribonucleico de transferencia. Se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Y también se encarga de codificar la información que posee el ácido ribonucleico mensajero a una secuencia de proteínas. Y por último vamos a mencionar el ácido ribonucleico ribosómico. Como su nombre lo indica, forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática. Al mismo tiempo, se encarga de crear enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido. ¿Dónde ocurre esto? En el proceso de la síntesis de proteínas. ¿Se acuerda que los aminoácidos se unían dos aminoácidos, se formaba un péptido y estos se seguían uniendo y se formaban polipéptidos, y que eso va a dar origen a la proteína. Hablamos de ese es el ARN ribosómico. También hay otra palabrita que se menciona que se llama ribosima, con Z, ribosima. ¿Qué es esta ribosima? Es un tipo de ácido ribonucleico cuya función es catalizadora y es capaz de llevar a cabo su autoduplicación es capaz de llevar su autoduplicación aunque haya déficit o ausencia de proteínas. Esta característica es de gran importancia porque tiene que ver con la hipótesis de que el ácido ribonucleico fue una de las primeras formas de vida que hubo en el mundo, previo al ADN, y que posibilitó que se formara la primera célula, puesto que contiene información genética almacenada y puede autoduplicarse. O sea que todos pensábamos que el origen de la vida es el ADN, ahora parece ser que hay sospechas que fue el ARN. Entonces, vamos a decir, para redondear el tema, que el ácido ribonucleico, ARN, agrupa sus nucleótidos en una hélice simple, mientras que el ADN las agrupa en doble hélice. Los nucleótidos que constituyen el ácido ribonucleico están conformados por ribosa, más un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, uracilo. Y también, como corolario de todo dicho, sintetizamos diciendo, el ADN selecciona, almacena y guarda el código genético. Selecciona, almacena y guarda el código genético. El ARN transmite el código genético almacenado por el ADN. Es decir, cumple en sí, ¿cuál es la función principal del ARN? Es la de actuar como un mensajero. Bueno, esto es lo que vamos a ver en cuanto a ácidos nucleicos, ADN y ARN. Ya repito, esto es como una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora en clases anteriores.
Y ya a mí se me ocurrió agregarles una mención a un método que hoy en día se habla tanto con la epidemia del COVID-19, que se usa una técnica de laboratorio que se llama reacción de polimerasa en cadena. ¿Qué es? Entonces muchos preguntan, ¿qué es la PCR, la reacción de polimerasa en cadena? PCR sería en castellano, ellos los americanos dicen RCP. Se la llama también, es un fotocopiado molecular. La reacción de polimerasa en cadena es un fotocopiado molecular. Es la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima. Y esta es una técnica rápida y económica. ¿Para qué la usamos? La usamos para amplificar, para copiar. ¿Qué es lo que amplificamos y copiamos? Pequeñas cantidades, pequeños pedacitos, pequeños segmentos de ADN. En una muestra biológica, a lo mejor hay pequeños pedacitos, pequeños fragmentos de ADN, pero que entonces no podemos aplicarle a esa muestra biológica con esos pequeños pedacitos, con esos pequeños segmentos de ADN, no le podemos hacer un análisis molecular o un análisis genético. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De eso se encarga la enzima, la polimerasa. Amplía esos pequeños segmentos de ADN y lo hace tantas veces como sea necesario hasta que puedan ser detectados por los métodos moleculares y genéticos. La reacción de polimerasa en cadena fue fundamental para el ADN, en tal medida que el creador de la reacción se llama Kary Mullis, le otorgaron el Premio Nobel de Química en 1993, o sea que no hace tanto de la reacción de polimerasa en cadena. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se ha amplificado, el ADN que se produjo por la acción de la polimerasa puede usarse en distintos procedimientos de laboratorio. Por ejemplo, la mayoría de las técnicas de mapeo en el proyecto del genoma humano dependían de la reacción de polimerasa en cadena. Por suerte ya el genoma humano se descifró. Pero también es muy importante y muy valiosa la reacción de polimerasa en cadena para varias técnicas de laboratorios y varias clínicas. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de identificar la huella genética, por ejemplo, ustedes ven que se han cometido crímenes, robos, y hay manchas de sangre o si no, de no ser sangre, otros fluidos biológicos, y entonces se investiga, se busca el ADN presente en esa muestra, porque quizá que el asesino o el culpable sea esa persona. Es como el ADN es propio de cada uno. Yo tengo mi ADN, cada uno tiene su ADN. Entonces, es como si antes era la huella dactilar, bueno, ahora es el ADN. Entonces también otra aplicación, dijimos, para la identificación de la huella genética. También se usa para detectar bacterias en reacción de polimerasa en cadena, para detectar virus, por ejemplo, la gente que padece SIDA, y ahora con el famoso COVID-19 están usando las reacciones de polimerasa en cadena. Y también se usa la PCR para estudiar pacientes con trastornos genéticos. Brevemente, vamos a decir cómo funciona la reacción de polimerasa en cadena. Para amplificar
un segmento de ADN. Es decir, para amplificar un pedacito, un segmentito de ADN presente en esa muestra biológica que ha llegado al laboratorio, primero hay que calentar la muestra. ¿Para qué? Para desnaturalizar al ADN. Es decir, ¿qué significa desnaturalizar? Significa que se separe en dos segmentos de una sola hebra de ADN. Recuerden que son dos, es una hélice, ¿no? Es una hélice con dos hebras. Repito, ¿para qué ¿cómo funciona la reacción de polimerasa en cadena? Para lo siguiente, para amplificar un segmento, un pedacito de ADN, primero se calienta la muestra. Hay que desnaturalizar el ADN, es decir, para que se separe en dos segmentos de una sola hebra de ADN. Luego actúa una enzima llamada polimerasa. Esta polimerasa sintetiza, construye dos nuevas hebras de ADN, utilizando las hebras originales como plantillas, es decir, o como modelo, como molde, como quieran decir. Este proceso resulta en la duplicación del ADN original, en la que cada una de las nuevas moléculas contiene una hebra vieja y una hebra nueva de ADN. Entonces, cada una de estas hebras puede usarse para crear dos copias nuevas, y así sucesivamente. El ciclo de desnaturalización y síntesis del nuevo ADN se repite como 30 o 40 veces, dando lugar a 1.000 millones de copias exactas del segmento de ADN original. Repito, de un pedacito de ADN original presente en la muestra biológica, se han logrado formar más de 1.000 millones de copias exactas. Entonces, tenemos que decir también que el proceso de ciclado completo de la reacción de polimerasa en cadena es automático y se puede completar en pocas horas. Todo esto se hace en un aparato llamado termociclador, que está preparado para cambiar la temperatura de la reacción en unos pocos minutos. ¿Y qué pasa? ¿Qué permite estos cambios de temperatura en pocos minutos? Hace posible la desnaturalización del ADN y a su vez la síntesis del ADN. Hoy en día en el laboratorio casi todas las técnicas ya vienen por PCR. Si bien son un poquito costosas, el valor de los kits comerciales son exactas, 100%, exactitud y fidelidad 100% y rápidas. En el día tenemos el resultado. Para darle un ejemplo, el cultivo del Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis, demora entre 30 a 60 días. En cambio, en un día, con un equipo de PCR sabemos si está presente el bacilo de Koch. En un día ya el médico sabe si el paciente está tuberculoso. Bueno, entonces nos despedimos, chicos. Esta ha sido la clase número 10 del 28 de mayo del año 2020. Bueno, la repito, les voy a subir mi charla de YouTube, les voy a subir material impreso, un cuestionario para responder y varios videos suplementarios. En estos videos va a estar todo, ADN, ARN y también la reacción de polimerasa en cadena muy bien explicada. Bueno chicos, será hasta la próxima. Chao.